Hola, hola, buena tarde. Muchas gracias por estar acá en una nueva transmisión aquí por medio de Simi Radio y Simi Chat. Estamos transmitiendo aquí por parte del Centro Simi de Salud Emocional. Aquí abajito están apareciendo nuestros datos de contacto. Les vamos a agradecer que a partir de este momento puedan comunicarse a la línea telefónica, comentar sus dudas, sugerencias. Vamos a estar revisando el chat del programa. El día de hoy vamos a estar hablando de un tema muy interesante. Les pedimos que se queden durante toda la transmisión y que empiecen a dar like y compartir este programa. Recuerden que nuestra línea telefónica de apoyo psicológico es el 800-911-3232. Está funcionando las 24 horas del día, los 365 días del año. Mi nombre es Viviana Pérez. Yo estoy colaborando en el Centro CIMI de Salud Emocional y el día de hoy tengo el gusto de dar la bienvenida a Irene. Irene nos estará acompañando el día de hoy, es una colega, ella nos está acompañando desde otro país. Le agradecemos muchísimo que se esté desvelando por acá con todos y con todas. Para ella más o menos son la 1 de la mañana y aquí en la Ciudad de México son las 6 en punto de la tarde. Irene del Valle nos está acompañando el día de hoy. Ella es psicoterapeuta, especialista en migrantes y parejas multiculturales. Ella cuenta ya con un espacio en redes sociales donde suele compartir información de todo tipo, información de interés común. También tiene un libro, buenísimo libro que ya lo tenemos por acá. Vamos a estar pasando las imágenes. Buenísimo tu libro. Nos da mucho gusto que te encuentres por acá. El día de hoy vamos a estar hablando de diferentes temas, cómo poder pasar esta transición cuando decidimos migrar a otro país, cuando decidimos movernos a otro espacio, a otro lugar, cuáles son estas cosas que no nos cuentan y que además pues tiende a haber una idealización al pensar que al irnos a otro lugar, a otro espacio, radicar incluso en otro país, va a ser algo sumamente sencillo cuando en realidad conlleva muchas cosas, incluso cuestiones de pérdida, duelos y aceptar distintas realidades y adaptarnos a distintas circunstancias como lo es el idioma, la temperatura, las costumbres, la distancia a la que podemos llegar a estar de nuestros seres queridos o de las personas con las que solemos compartir. En este libro que el día de hoy también nos estará hablando un poco más de él, Irene, es un libro con muchas cosas, un libro muy completo. En este libro se habla no solo de la experiencia que Irene ha tenido en otro país, Irene es de origen mexicana, y también nos habla acerca de la experiencia que han tenido otras personas al irse a radicar a otros países. Adelante, Irene, pues bienvenida, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Muchas gracias, Viviana. Pues muy emocionada y muy contenta de que me hayan invitado a este espacio a hablar de un tema que considero esencial, porque México es un país con muchísimas personas que inmigran, ¿no? Que ya hablaremos ahora un poco de esas diferencias. Esas diferencias. Ujú. Ajá. Y bueno, pues contenta también de que me ayuden pues, a hablar un poco del libro, porque me hace mucha ilusión que llegue a más gente, ¿no? Es un libro que no escribí solo yo, es un libro hecho de migrantes para migrantes, en donde, pues, simplemente reuní las voces, las experiencias, las vivencias de otras personas que, al igual que yo, han migrado, que es un libro que aunque sí es desde una perspectiva profesional, teoría clínica, también tiene toda esta parte de las experiencias, ¿no? Para mí era muy importante que hubiera testimonios que respaldaran esa teoría y también que hubiera, digámoslo, como reflexiones, invitaciones prácticas para que quienes lo lean puedan no solo entender qué les está pasando, sino hacer algo con estas experiencias psicológicas asociadas al hecho de migrar. Claro que sí, incluso tú nos compartes en el libro algo de tu propia experiencia al ser inmigrante, al encontrarte en otro país. Ya me comentabas desde hace 8 años, Sí. te encuentras en España, me comentabas hace un ratito que estás en Valencia. No, no, en Sevilla, en el sur. En Sevilla, en el sur. Pues nos da muchísimo gusto tenerte por acá y estamos muy agradecidos y agradecidas de que tuvieras la posibilidad y la apertura en todo momento de estar acá en el programa desde la primera vez que te contacté. Y pues bueno, te lo agradezco mucho.
De lo que me comentaste de tu experiencia clínica, sé también que tienes experiencia como psicoterapeuta integrativa relacional transcultural, eres especialista también en relaciones de pareja y especialista en inmigrantes, familias y parejas multiculturales. O sea que esto quiere decir que tal vez no sea la primera ni la única vez en que hablemos de este tema. Este tema es muy amplio, este tema abarca no solo la experiencia individual, abarca la experiencia de la familia, puede abarcar la experiencia de pareja y tú nos irás comentando qué otras cosas podemos encontrar. Dentro de esto que comentabas, sí hay enormes diferencias, por lo que veía incluso en el contenido del libro, es diferente que hablemos de inmigración a que hablemos de emigrar. ¿Tú nos podrías explicar un poquito esta diferencia? ¿Cómo vamos a identificar una y otra y para qué nos serviría identificar de manera diferenciada una y otra? Claro. Bueno, la forma más sencilla de entender la diferencia entre estos 2 términos es, por así decirlo, entender la fase del proceso de migración, ¿no? Emigrante es el que está en este proceso de irse, que todavía no se ha ido, pero que está en el proceso de irse, e inmigrante es el que ya ha llegado al país, de acogida, al nuevo país de residencia, ¿no? Entonces, realmente esa es la manera más sencilla de entender la diferencia de los términos. Hay quien dice inmigrante, migrante, ambos son migrantes, ambos realizan este movimiento, esta acción, que a veces puede ser voluntaria, a veces forzada, de irse a vivir a otro país, ¿no? Ambos comparten lo mismo, la motivación de mejorar la calidad de su vida, a veces también la motivación de supervivencia cuando las circunstancias del país de origen no son óptimas, ¿no? En niveles de seguridad, económicas, de oportunidades. Y ambas se ven en algún punto del proceso, desde el inicio o ya estando en el país de acogida, pues se ven ante el impacto psicológico que conlleva una decisión tan grande, ¿no? Como lo es dejar una vida y empezar otra de cero en otro lugar. Entonces, bueno, se ven ante procesos psicológicos y existenciales que obviamente impactan sus vidas. Qué bueno que lo comentas de esta manera y me encanta este énfasis que haces en el impacto que puede tener psicológica y existencialmente, porque en algunas ocasiones, pues esta mirada como idealizada de lo que puede ser vivir en otro espacio, vivir en otro país, puede dejar de lado todo el conjunto de cosas que pasan en este movimiento y cómo se da esta transición y que en algunas ocasiones incluso es importante estar en un apoyo psicológico. Por lo tanto, yo te quisiera preguntar acá, que algo que me encantó también de esto que iba revisando en el libro es que encontré varias de tus definiciones desde la psicología. ¿Cómo definirías la inmigración desde una perspectiva psicológica? ¿Cuáles son estos puntos que tú darías aparte del impacto existencial psicológico? ¿Qué más dirías acerca de lo que es la inmigración desde el aspecto psicológico? Pues también psicosocialmente, que es un proceso que conlleva un cambio, ¿no? Que, digámoslo, como que extirpa a la persona del contexto sociocultural en el que se movía, de las reglas que conocía, por las cuales entendía el mundo, y le mete a otra cultura totalmente diferente, ¿no? Y entonces esto conlleva una reorganización interna, ¿no? Que es parte de todos los procesos que vivimos. Y como tú dijiste, creo que la migración está muy idealizada y no que no vaya a tener un impacto positivo, porque no hay que hablar solo de lo malo, es también una experiencia que te puedo decir personal y profesionalmente genera también mucho crecimiento personal, amplía nuestra conciencia de la vida porque dejamos de dar las cosas por hecho a la hora de estar lejos de nuestro país, lejos de nuestra gente, y eso obviamente amplía nuestra conciencia existencial, ¿no? Pero sí es cierto que tiene también un impacto, pues yo siempre digo que es como un terremoto, nos mueve la tierra, nos mueve las raíces, ¿no? Y eso hace que tengamos que trabajar para recuperar ese equilibrio, ¿no? Si es que lo teníamos, que también ahí va otra. Si no migramos digámoslo, condiciones óptimas de estabilidad emocional, de estabilidad económica, pues obviamente más difíciles serán esos procesos de reorganización interna y también externa.
Sí, claro, qué bueno que comentas esto, porque la verdad es que el inmigrar, de una forma voluntaria es una experiencia completamente diferente a cuando se inmigra de manera involuntaria, ¿no? Por ejemplo, en el caso de personas refugiadas, refugiados o refugiadas políticas que están en otro país, pero pues no es una cuestión como voluntaria, ¿no? Sino vienen saliendo de una situación de peligro o, tomaron la decisión de salir de su país porque si no podrían perder la vida o estaba en riesgo la persona o su familia. Aquí otra pregunta que yo te quisiera hacer es, ¿existen algunos tipos de inmigrantes, así como en general, que podemos conocer todos y todas y empezarnos a familiarizar con el tema? La verdad es que te comento que cuando yo llegué a revisar tu contenido, para mí fue como toda una novedad, porque la verdad es que no había tenido como esta cercanía con el tema y la verdad es que me permitió sensibilizarme, un poco revisando tu contenido, revisando el libro, escuchándote, sensibilizarme respecto a todo el conjunto de cosas que implica, pero también que hay diferentes tipos de inmigrantes y esas diferencias van a impactar en la experiencia en general. ¿Qué nos podrías decir? ¿Qué es lo que debemos de identificar todos y todas respecto a estos diferentes tipos de inmigrantes? Bueno, en tipos de inmigrantes hay tantos como migrantes en el mundo, cada uno único, pero es cierto que hay ciertas categorías que nos ayudan un poco a entender también las condiciones de esa migración y los retos de esa migración. Están los inmigrantes internacionales, que son aquellos que se movilizan a otro país, ¿no? Están los nacionales que se mueven dentro del mismo país a otra ciudad. Por el otro lado, como tú bien lo dijiste, están aquellos migrantes voluntarios, es decir, aquellos que toman la decisión de migrar, ya sea por tema de trabajo, por estudiar un posgrado, por amor, por la experiencia, ¿no? Hay gente que dice, tengo esa cosquillita y deseo intentar hacer una vida en otro país. Eh, Están aquellos que no lo hacen de forma voluntaria, como bien también lo dijiste, aquellos que viven una migración forzada, como lo son los refugiados, que por el contexto social y político de su país, pues tienen que irse para poder sobrevivir. Eh, Están también, por ejemplo, los temporales, ¿no? Hay gente que tiene, por ejemplo, mi primera migración fue temporal. Yo iba a Argentina por un año a hacer un posgrado y tenía fecha de caducidad, ¿no? Esa migración. Entonces eso hizo que mis procesos pues fueran obviamente muchísimo menos intensos que esta vez que fui una, o que soy más bien una migrante permanente, ¿no? Porque obviamente pues la experiencia es de por vida, ¿no? O atemporal y no se tiene fecha de retorno y eso impacta más a la persona. Aún así, también tiene que ver, o sea, estos son los tipos de migrantes, pero por ejemplo, un voluntario, pensando sin meterme mucho en la noticia, pero hace unas semanas vimos una noticia muy triste de muchos paisanos que desgraciadamente por la condición en que realizaron su migración, que era voluntaria, era un deseo de encontrar trabajo, calidad de vida para ayudar a sus familias, pues les hizo a muchos de ellos morirse dentro de un camión, ¿no? Entonces también ahí estamos hablando que puede haber Terrible. un migrante voluntario, pero que no cuenta con las condiciones de seguridad y económicas para hacer una migración segura, ¿no? Entonces, bueno, ahí te digo, influyen muchos aspectos, pero estos son algunos de los tipos o de las tipologías que menciono en el libro de tipos de migrantes. Muy bien, muy claro y bueno, esto también nos permite tener mayor panorama de cómo esto va a impactar en la experiencia en uno y en otro caso, como bien lo comentas, esta noticia fue devastadora, muchas personas perdieron la vida en estas condiciones. En el intento, como tú bien lo comentas, siempre hay una intención de mejorar la calidad de vida o esta intención de migrar trae la intención de buscar algo mejor, ¿no? Llámese trabajo, llámese calidad de vida, llámese por amor, llámese por estudio, siempre hay la intención de mejorar. ¿Por qué es que esto podría afectar como la salud mental? ¿Cómo es que la inmigración va a impactar en la salud mental? ¿En qué específicamente? O incluso, ¿por qué damos espacio a hablar de este tema en un espacio de apoyo psicológico? Platícanos un poquito más. Bueno, te platico y voy a empezar además con una experiencia personal. Yo desconocía igual que tú
tema duelo migratorio, tema aculturación, reconstrucción de la identidad. A mí eso ni en la carrera ni en las maestrías que he hecho hasta ahora me lo han enseñado, y fue la migración la que fue mi gran maestra. Entonces, para mí era como que quería que se supiera más del tema, porque creo que, o sea, no creo, hay millones de migrantes en el mundo y sentía que tal vez muchas de estas personas se sentían igual que yo, ¿no? Solas, locas, que no se estaban adaptando, que el problema era de ellas, que estaban deprimidas. Y cuando entendí que no, que la migración sí tiene un impacto específico en nuestra salud mental, en nuestros procesos psicológicos, en nuestra perspectiva de vida, fue que decidí hacer el libro, ¿no? Y también no solo para los migrantes, sino para otros profesionales como tú, ¿no? Que decidan ver migrantes también, que llegarán pacientes de otras culturas y de otros países y que puedan diferenciar entre una depresión y un duelo migratorio. Entonces, ahora sí, contestando tu pregunta, el impacto depende de cada persona, ¿no? Como ya lo mencionábamos, de las condiciones en las cuales migró, de si fue una decisión consciente o no, de, digámoslo también, como la circunstancia de cada migrante, ya no solo de en el momento de migrar, sino sus circunstancias de vida, ese equipaje emocional que yo llamo, ¿no? Que todos vamos cargando y que obviamente impacta que afrontemos de una forma u otra, ¿no? El hecho de migrar, la experiencia de migrar, también influye mucho nuestras capacidades de afrontamiento, ¿no? Esas habilidades personales que cada uno tiene para hacerle frente a los retos. Pero aún así, hay cuestiones que en línea general empecé a encontrar en común en mis pacientes, en mis amigos, y que empecé a decir, esto es parte de la migración, es un proceso emocional inherente al proceso. Uno de los que menciono en el libro, uno de los que más desarrollo es el duelo migratorio, ¿no? Eh, Otro proceso que también influye en nuestra salud mental es este proceso de aculturación, de adaptarnos a una nueva cultura, que conlleva adentrarme en una nueva cultura y mantener algo de la mía, ¿no? No se trata solamente de adentrarme y soltar todo. También puede influir en nuestra salud emocional y mental el hecho de que tengo que reconstruir mi identidad, porque ya no soy el de allá, pero tampoco seré nunca de acá. Entonces, eso obviamente genera desequilibrio que a su vez genera pues malestar emocional, que lo ideal es que sea transitorio en lo que voy reconstruyéndome, reorganizándome y procesando todos estos cambios, ¿no? También los migrantes nos vemos ante el hecho de reconstruirnos laboralmente, que es uno de los retos más grandes que vivimos y que conlleva eso, una inestabilidad económica. Y entonces eso que pues tiene estrés, ansiedad, baja autoestima, este síndrome del impostor, ¿no? A veces venimos hasta acá y nos sentimos chiquitos, nos sentimos incapaces, nos sentimos que no valemos igual que la gente de la cultura de acogida. O sea, son tantos procesos que por eso el libro también es bastante gordo, 400 y tantas páginas. Sí. Este, y a eso añadámosle que las circunstancias de vida, casarnos, divorciarnos, enfermarnos, vivir la enfermedad de un ser querido, tener hijos o no, se le añade el reto de vivirlo en otro país, en otra cultura y lejos de la red de apoyo. Entonces, obviamente eso genera mucho movimiento a nivel psicológico, a nivel emocional, que si nosotros no entendemos que es parte normal de la migración, ¿qué pasa? Lo adjudicamos a nosotros. ¿No? A Ujú. nuestro valor propio, a nuestra autoestima, a nuestras capacidades, y eso afecta mucho nuestra autoconfianza, ¿no? Por supuesto, y qué bueno que lo comentas. Justo, 2 cosas que me llamaron mucho la atención al estar incluso revisando el libro fue precisamente esta culpabilidad que se puede llegar a experimentar al inmigrar, con la familia, con lo que se deja en el país de origen, y también cuando empiezan a haber dificultades y que puede haber esta pregunta de para qué lleve a cabo esto, que ya nos platicarás un poquito más adelante. Y también esta metáfora de que me encantó, de que es imposible meter toda una vida en una maleta, ¿no? Es Ujú. imposible empacar todo lo que la persona es y la identidad que la persona tiene, los recuerdos y las vivencias y la cercanía con los seres queridos. Es importantísimo tener en cuenta que no es posible empacar todo en una maleta. Muchas cosas de la persona, de su vida, de sus referentes
se quedaron allá en el país de origen, y esto, por lo que comentabas en el libro, también es parte de lo que impacta psicológica y emocionalmente. Vamos a ir un pequeño corte. Les agradezco a todos y a todas estarnos acompañando el día de hoy. Si conocen, si saben de alguien que les sería de suma importancia, además de ustedes, ver este video, escuchar este programa, saber un poco más acerca del duelo migratorio, acerca de todo lo que implica en la salud mental y emocional la inmigración, por favor compartan y estamos leyendo más adelante sus comentarios. Sigan compartiendo. Si tienen alguna experiencia en particular que quieran preguntarle a Irene o que quieran comentar con todos y todas, adelante. Les invitamos a que se pongan en contacto a nuestro número telefónico de atención gratuita que está funcionando las 24 horas del día, los 365 días del año. Hay un grupo muy completo de psicólogos y psicólogas que están en este momento en la línea telefónica para atender cualquiera de sus dudas. El número telefónico es 800-911-3232. Vamos a un pequeño corte y volvemos. Muy buenas tardes, estamos de vuelta. Les agradecemos a todos y a todas continuar aquí acompañándonos. El día de hoy estamos hablando acerca de un tema muy interesante. El título de este programa es Ni de aquí ni de allá, la situación emocional de inmigrantes. Estamos hablando con la especialista en el tema, Irene del Valle. Ella nos está compartiendo un poco acerca de su experiencia. Ella es coautora, lo dije bien, eres coautora del libro Ni de aquí ni de allá. Nos está Sí. platicando un poco más acerca del contenido del libro y nos está dando también su punto de vista profesional acerca de las diferentes situaciones que pueden impactar emocional y psicológicamente hablando a una persona que inmigra. Les pedimos también seguirse comunicando al número telefónico 800-911-3232. Irene, pues en el bloque anterior estábamos hablando que es imposible meter toda una vida en una maleta. Esto Ujú. lo mencionas en el libro, metafóricamente hablando. ¿Cuáles han sido de los principales retos que incluso tú has experimentado al vivir en otro país? Háblanos un poquito acerca de estos duelos que se pueden experimentar, que en realidad no es solo un duelo, por lo que hablamos, hay varios duelos, ¿no? No solo de la vida que se tenía en el país de origen, sino también de la separación con la familia y de muchas circunstancias que ya no se van a poder vivir tan en directo. Además de que puede haber culpabilidad en muchos casos por estar en otro lugar. Sí, sí, el duelo migratorio conlleva varias pérdidas, conlleva la pérdida, por ejemplo, del idioma, de la lengua. Yo, por ejemplo, que he vivido en países hispanohablantes, Argentina, España, aún así ha sido complejo el hecho de comunicarme a veces, ¿no? Me he encontrado con tener que reorganizar el cómo hablo y el cómo transmito mis ideas, ¿no? Sobre todo, creo que el gran reto siempre es estar lejos de nuestros seres queridos. En mi caso es, yo creo que el que sigue pesando y sobre todo, como bien lo mencionas, en situaciones complejas, ¿no? En la pandemia, por ejemplo, que tuve la pérdida de mis abuelos, pues fue bastante duro vivir esa experiencia
También vivimos el tema del clima, ¿no? Ya te contaba que por acá hacen 46, me estoy abanicando en los descansos porque hace un calor brutal. Y obviamente yo vengo de la Ciudad de México, que es un clima muchísimo más templadito, más intermedio, menos extremo. También tenemos la pérdida de la tierra, ¿no? Toda esta pérdida geográfica, ¿no? Los tipos de, digámoslo, como climas, ambientes, la diversidad ecológica de nuestro país. Está también la pérdida del estatus. Obviamente no empecé teniendo lo que tenía en mi país y me ha costado mucho volver a tener ese estatus. También es el tener grupos de pertenencia, ¿no? Ya no solo son los amigos o la familia, sino también el pertenecer pues a un grupo, ¿no? De psicólogos o un grupo, no sé, por ejemplo, pues tengo perros, ¿no? Pues la gente que te cruzas en la calle, así como en tu país te cruzabas gente, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, el duelo migratorio a cada quien le conlleva pérdidas diferentes y es algo normal y natural, o sea, sería normal no tener un duelo migratorio porque no podemos mudar toda una vida, ¿no? Claro. Y entonces cuando entendemos que es natural, se nos baja ese malestar tan horrible. Yo creí que estaba deprimida y después decía, qué raro, yo soy más ansiosilla, no tiendo a la depresión. Entonces, bueno, es importante entender estos procesos para normalizarlos y saber cómo hacerles frente, ¿no? No querer huir de ellos, no querer evadirlos, sino más bien saber cómo afrontarlos y sanar y crecer a partir de ellos. Y bueno, mencionabas también la culpa, que creo que es algo que el migrante tiene ahí muy, muy Ujú, dentro de ujú. su proceso, y yo siempre pienso que es esta falsa ilusión que tiene el migrante de que si estuviera en su país las cosas serían diferentes, pero ni los terremotos, a mí me tocó el terremoto a distancia, ni las pandemias, ni las enfermedades, ni las muertes de nuestros seres queridos, ni los accidentes, ni muchas cosas tienen que ver con el hecho de que estemos lejos, y eso es importante recordarlo y aceptarlo, ¿no? Y sanar como esta idea de que si estuviéramos ahí sería diferente. Por el otro lado, algo que también ayuda a la culpa es el hecho de pensar que no es que dejemos de estar, sino que estamos diferente. Y cuando nos damos cuenta que podemos estar emocionalmente hablando conectados de una forma más consciente, sanamos el hecho de no estar ahí de forma presencial, ¿no? De forma física. Y también algo que me decía mi psicóloga que se me quedó muy grabado sobre la culpa es, siempre hay una culpa a pagar cuando tomamos una decisión. O pagamos la culpa con nosotros por hacer lo que realmente queremos hacer, por cubrir nuestras necesidades, por buscar nuestro bienestar, o pagamos la culpa, ¿no? Con nosotros mismos por querer satisfacer a los otros y sacrificarnos, ¿no? Ante el hecho de darles prioridad. Y más bien, más que cómo dejo de sentir culpa, es qué culpa estás dispuesta o dispuesto a pagar, ¿no? Yo creo que Sí, eso es por lo supuesto, también es una elección. sí, ¿No? También es un uso de la libertad. sí, Es muy valioso esto que nos comentas, porque al final del día la culpa, pues, finalmente tiene un impacto emocional y, de alguna manera impide que se pueda disfrutar con mayor profundidad e intensidad esa experiencia que se está teniendo, o incluso que vayas como avanzando en reconectar con esa experiencia y replantear algunos sentidos de vida, ¿no? Porque en esto de inmigrar también se plantean propósitos y sentidos y como bien lo comentaste, es todo un proceso de adaptación. ¿Cómo podemos saber cuando un duelo en la inmigración se ha vuelto complicado o se ha ujú. vuelto, se ha llevado ha llevado a la persona a experimentar otras cosas que incluso requieran un apoyo profesional? Por ahí en el libro mencionabas algo que se llama el duelo extremo, que también ha sido conocido como síndrome de Ulises. ¿Nos podrías platicar un poquito acerca de esto? Claro que sí. Cada persona tiene sus luces rojas, sus luces de alarma de esto ya se está saliendo de control. Sin embargo, creo que cuando el duelo afecta nuestras necesidades básicas, sueño, apetito y el hecho de estar presentes, ¿no? Eso ya habla de que me está afectando mi capacidad de funcionar,
¿no? Por ejemplo, exceso de sueño o falta de sueño o tener pesadillas todos los días o dormir pero no sentirse descansado o esta hambre emocional, ¿no? Un exceso de apetito o una falta de apetito o una incapacidad de concentrarme y estar presente en lo que estoy haciendo, ¿no? En mi trabajo o en mis estudios o simplemente en mi día a día, ya ella me está hablando una alarma de que el duelo me está impidiendo funcionar en lo cotidiano, ¿no? Y luego, por el otro lado, lo que dices, el síndrome de Ulises es este duelo que ya se volvió crónico, es decir, que ya superó a la persona, ¿no? Que este proceso de, digámoslo, aceptar las pérdidas no ha sido logrado, ¿no? Que ha superado las capacidades de afrontamiento de la persona y que por lo tanto los síntomas se han hecho crónicos, ¿no? Afectando ya el bienestar y el funcionamiento de esa persona. Es decir, esa persona no ha logrado aceptar lo que ha perdido, reorganizarse internamente y seguir funcionando en esa otra vida, en ese otro país. Ese es el síndrome de Ulises. Muy bien, muy claro. Esto nos podrá ayudar a identificar cuando hay un síntoma de riesgo, cuando hay una situación de riesgo que es importante atender, incluso desde la parte profesional y desde la parte individual y, ¿por qué no también familiar? Porque seguramente que para todas estas personas, los y las familiares, las amistades también implican una red de apoyo, aunque estén en otro lugar o en otro país. Por ahí comentabas, y bueno, la teoría también ha comentado que hay 8 pérdidas, 8 retos, vamos a Mm, llamarlos así, pérdidas, retos, a los que se enfrenta una persona en una condición de inmigración. ¿Tú ujú. podrías comentarnos así, básicamente, cuáles son estos 8 retos a los que probablemente se va a enfrentar toda persona que tome esta decisión en su vida, o que ya lo esté viviendo? Sí, el de la lengua, ¿no? El hecho de tener que moverte a un lugar en donde se habla un idioma totalmente diferente o incluso el tuyo, pero que es diferente. El de la familia y los amigos, el del grupo de pertenencia, ¿no? Nuevamente lo que te decía, no tienes que ser mi amigo, pero yo pertenecía a este grupo de amigos de la primaria, a este grupo en mi trabajo, a este grupo en mi colonia, en mi barrio, mis vecinos, ¿no? Es ese grupo de pertenencia, la cultura en el día a día, ¿no? El estatus social y socioeconómico. Muchos migrantes, las cifras dicen que obviamente tienen como un bajón en ese escalón de lo que ya tenían en su país. El de la tierra, ¿no? Que abarca el clima, la geografía, la vida que ya se había logrado construir, o sea, ya había una vida que se había construido poco a poco. Y ahora me enfrento a tener que construir de cero una vida. Y también la identidad, ¿no? El quién soy yo, el cómo me veo yo, el cómo me percibo yo, que eso es muy importante para poder relacionarme, ¿no? Esas son las pérdidas que yo menciono en el libro. Muy bien, vamos a pasar a revisar algunos de los comentarios que hay para que tú nos puedas dar como tu punto de vista. Hay varias personas que ya empezaron a comentar acerca de este tema, dando algunos saludos. Verónica Jiménez, hola, saludos. Giselle González Núñez, buenas tardes, saludos a las dos. Mateo, gracias por compartir. Irene, Anaí Orduña, buenas tardes. Angie Garnica, excelente tema, gracias por compartir. Sara Noemí, buena tarde, un tema muy interesante. Vero Correa, hola. Berenice, interesante tema, gracias. Laura, gracias por el tema, saludos. Lucy Soto, saludos, excelente tema. Arturo, hola, hola. Ana Fernanda, gracias por el tema, sin duda es difícil. Alan, gracias por el tema, saludos. Giovanna, excelente tema, gracias. Alguien que se llama Facebook User. Considero que todos al menos conocemos una persona que se ha ido a vivir a otro país, un tema relevante para comprender el impacto emocional por el cual pasan. Gracias por el tema. Alex, gracias por este tema tan interesante. Facebook User, ¿dónde podemos conseguir el libro? Ahorita te voy a preguntar de qué forma podemos conseguir el libro. Lili, saludos, gracias por estos temas. Mateo, ¿habrá algún beneficio psicológico al migrar? Eh, Muchos. mm, sí, muchos. Mateo, ya. Citlali, qué tema tan importante e interesante. Lucy Soto, gracias por las aportaciones. Lucas, estas charlas deben hacerlo muy seguido. Sí,
Todos los martes y jueves vamos a estar por acá con diferentes temas de interés común. Vero Correa, ¿cuántas cosas suceden cuando alguien decide cambiar de lugar? Sí, yo también me quedé un poco sorprendida al empaparme un poquito más de este tema, ya que lo iba leyendo, revisando un poco, platicando contigo, un poco viendo también tus propias transmisiones, tus programas que tienes o el material con el que ya cuentas en tus espacios virtuales. Me hizo tomar como mucha conciencia del tema. Rox González, hola. Bueno, regresamos con estas dos preguntas. ¿Cómo conseguimos el libro? Y si hay beneficios psicológicos o no de inmigrar. Vale, bueno, el libro en México está, lo pueden comprar online en Gandhi, en El Sótano, en Mercado Libre México, está también en Amazon México. Y para todos los que estén en otros países o tengan seres queridos en otros países, lo pueden encontrar por Amazon. Es en donde más lo van a encontrar, versión Kindle, versión tapa blanda. También lo pueden encontrar conmigo directamente o con la editorial que es Létrame, pero básicamente la mayoría de la gente lo compra por Amazon, que creo que es la forma más fácil de encontrarlo. Y Así bueno, es. los beneficios, muchísimos, 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 muchísimos. El que me viene a la mente es esta conciencia existencial. Creo que algo que compartimos quienes migramos es que nos ayuda, incluso me viene a la mente una paciente muy chiquita que tiene 8 años y ella hablaba de cómo dejó de dar por hecho a su gente, que dejó de dar por hecho a sus abuelos, a sus primos, que para ella el tiempo con su gente era valiosísimo porque sabía que ese tiempo era contado. Y realmente si lo pensamos así, el tiempo de todos es contado. El tiempo de migrantes y no migrantes es contado y no sabemos hasta cuándo y cómo vamos a estar aquí. Pero el migrante tiene esa conciencia y entonces esa conciencia le permite vivir a más profundidad, sobre todo en sus vínculos. Al menos esa es una de las cosas que veo. También la reconstrucción nos permite elegir qué queremos seguir siendo y qué no. ¿No? Es cierto que el país a veces nos puede poner retos, sobre todo en lo profesional, pero a veces nos permite decir, esta parte de mí no me gusta, quiero sanarla, quiero trabajarla, quiero crecer. También es cierto que el vivir en otra cultura nos amplía la visión del mundo y de la vida y entonces puedo entender otras formas de vivir, otras formas de ser madre, de ser hermana, de ser amiga, de ser feliz, ¿no? Y eso obviamente enriquece, ¿no? La existencia, más muchos que vienen en el libro, pero bueno, estas son de forma breve las que me vienen un poco a la mente. Sí, fíjate que ahorita que te estaba escuchando, también recordé algunos de los puntos que mencionabas acá en el libro de que en algunas ocasiones el migrar también puede ir de la mano con alejarse de una situación de violencia, alejarse de una dinámica familiar compleja, el alejarse de situaciones que ya no tuvieron como mucho remedio o que se había quebrantado la relación familiar y entonces a la distancia para la persona es mucho más posible resignificar algunas cosas o quitarse de la situación de riesgo o salir de la situación de riesgo y poder como empezar de cero en otro lugar y hacer una nueva vida. Les muestro el libro, creo que sí se alcanza a ver por acá. A ver, por acá, por acá, por acá. Ahí está. De todas maneras, ahorita en los comerciales va a estar apareciendo en pantalla la carátula del libro para que puedan conseguirlo. La verdad es que es un libro muy completo. En el siguiente bloque vamos a estar retomando algunos puntos del libro. Ahorita que mencionabas lo que ocurrió con tus abuelitos, lamentablemente, quisiera que también nos platicaras un poco desde tu experiencia, desde lo que has planteado en el libro, cómo podemos atravesar una situación hacia distancia, atravesar un duelo a distancia. Supongo que no pudiste viajar durante la pandemia. Con mi abuelo no, porque estaba cerrado España, o Todo. sea, no se podía ni salir, era cuando estaba el cierre perimetral, no podías ni ir al súper si estaba a más de no sé cuántos metros. Y con mi abuela sí ya fue como, yo otro duelo a distancia no me lo he hecho. Se puede salir, me voy a cuidar muchísimo en el viaje, pero necesito estar con mi gente. Entonces, ambos, no puedo decirte que uno fue más o menos doloroso, porque ambos fueron inesperados. Nuevamente, nunca nos esperamos estas cosas, pero sí fueron complejos por el cómo tuve que hacer, ¿no? El extra, si además es procesar un duelo, una pérdida de alguien a quien quieres, el añadido, ¿no? De o no poder ir a despedirte o el ir pero con toda una pandemia en medio, ¿no? Entonces, bueno, sí en el libro toco, es uno de los temas de los retos de los migrantes que toco a profundidad, doy algunos tips de cómo manejarlo
y bueno, sí, sin ningún problema podemos darlos. No sé si quieres que hablemos de eso Vamos ahora a un o pequeño corte y vale. regresamos con este tema para hablar un poco del tema de la resiliencia, estos consejos que nos das para poder enfrentar una situación de crisis, un duelo, una pérdida a distancia, todas estas cosas que pueden pasar mientras no podemos ir inmediatamente con nuestros seres queridos y qué podemos hacer ante esto. Incluso hablas de algunos rituales, por ahí mencionaste algún ritual muy bonito de prender una veladora y poder hacer estos rituales de cierre y de despedida que son tan importantes y que nos pueden ayudar a recuperar tranquilidad. Vamos a un pequeño corte y volvemos con este tema que es muy interesante. Irene, gracias por estar acá. Volvemos en unos minutos. Gracias por seguirnos acompañando. Estamos de vuelta en uno de nuestros últimos bloques. Estamos platicando con Irene del Valle. Ella nos está platicando acerca de ni de aquí ni de allá, la situación emocional de personas inmigrantes. Estamos tocando varios puntos de los que implica la inmigración. Les invitamos a que se sigan suscribiendo a nuestra página de internet, a nuestra página de Facebook. Pueden entrar a Simi Radio y darle like para que todas las ocasiones en que estemos en programa, todos los martes y jueves en punto de las 6 de la tarde, les llegue una notificación. Aquí abajito están apareciendo nuestros datos de contacto. Pueden comunicarse a nuestro número telefónico que está funcionando las 24 horas del día, los 365 días del año, al 800-911-3232. También pueden visitar nuestra página de internet que es www.simisae.com.mx, donde van a encontrar varios artículos de interés común. En esta página van a encontrar este programa grabado por si lo quieren compartir con alguien más, volverlo a ver, volver a retomar los puntos que estamos trabajando acá. También van a encontrar algunos tests para medir depresión, ansiedad, problemas de pareja, codependencia, y un psicólogo o psicóloga les va a estar respondiendo en línea a la brevedad. Pues estamos de vuelta. Muchas gracias por estar acá, Irene. Nos quedamos platicando un poco acerca de cómo atravesar o pasar por estas adversidades. Un poco nos platicabas acerca de tu experiencia, en el caso de tu abuelo, de vivir la pérdida o el duelo a distancia. En el caso de tu abuela, tuviste oportunidad de viajar acá a México y nos ibas a platicar qué nos recomiendas hacer en este tipo de casos para poder atravesar mejor estas adversidades, qué cosas debemos de tomar en cuenta o son tips básicos para pasar estas situaciones de adversidad. Creo que lo más importante es, no pasarlo solo, es decir, mantenerse conectado con la familia de las formas que son posibles. Cuando no podemos utilizar a favor a nuestro favor la tecnología, que los migrantes de antes no sé cómo le hacían, pero hoy nosotros tenemos, pues, WhatsApp, videollamada, y eso nos permite estar en contacto, ¿no? Y más presentes visualmente en este tipo de situaciones. Y otra cosa que creo que es importante es los rituales. Los funerales tienen una función social, ¿no? Son rituales de cierre, de despedir a alguien, de honrar la vida de alguien y nos permiten en comunidad abrazarnos y al mismo tiempo hacer un cierre de que esa persona ya no va a estar presente en nuestras vidas. Y los rituales, bueno, se han como ido transmitiendo, pero realmente son tan amplios y diversos como personas en el mundo. Entonces, pensar en, yo con mis pacientes siempre les digo,
puedes hacer algo que sea significativo para ti con esa persona. Si, por ejemplo, te llevaba a pescar, pues tal vez ir a un río. Si, por ejemplo, había una chica que no pudo despedirse de su tío y con él iba a dar paseos en bicicleta y entonces ella hizo un paseo en bicicleta muy lindo por el campo, e hizo una carta, ¿no? Pues hacer una carta, enterrarla, poner una foto, una veladora. Los mexicanos utilizamos mucho las ofrendas en Día de Muertos y creo que es una manera hermosa de honrar una vida. Entonces, un ritual ayuda, ¿no? Como a sentir que estoy honrando esa vida, agradeciendo, perdonando, soltando, y de esa manera emocionalmente me permite a mí elaborar mucho mejor la pérdida. Eso no significa que hago el ritual y ya. Obviamente el migrante se enfrenta al hecho de que, a diferencia de los demás, no ve día a día que esa persona desapareció de su rutina, de su día a día, porque no está ahí. Entonces, bueno, tal vez puede llevar a veces más tiempo el procesarlo, ¿no? Cada vez que se visita, que ves que esa persona ya no está, por ejemplo. Entonces, los rituales, el conectar con nuestra gente ayuda mucho. Eso es algo que yo les aconsejaría, y pedir ayuda cuando sientan que esa pérdida les sobrepasa, pedir ayuda para procesarla. Muy bien. Cuéntanos un poquito más, ¿en qué momento es importante buscar apoyo psicológico profesional para atravesar por esta y todas las experiencias que conlleva la inmigración? Okey, pues yo creo que ya cuando afecta nuestro bienestar y áreas de nuestra vida, ¿no? O sea, como lo decía, si afecta ya mis necesidades básicas, si, por ejemplo, estoy somatizando, ¿no? Este dolor que no tiene explicación médica, ¿no? Que ya se está yendo al cuerpo, o si me doy cuenta que, o sea, todo duelo, toda pérdida lleva un proceso, lleva tiempo, ¿no? Pero si yo me doy cuenta que pasan los meses y que no me estoy integrando, que me estoy aislando más, que no estoy avanzando en este proceso de reconstruir mi vida en el país, que estoy bloqueado, que estoy paralizado, pues eso ya me hablaría de que es importante pedir ayuda, ¿no? Muy bien. Todo esto que nos comentas es muy valioso para nosotros y nosotras. Ha sido muy importante hablar de este tema porque justamente, pues, en la línea telefónica también hablamos con personas que se encuentran en otros estados o incluso que se encuentran en otros países. El tipo de servicio que brindamos no es solo vía telefónica, también es por medio de correo electrónico cuando no les es posible estar en contacto vía telefónica, aunque es una línea que está funcionando las 24 horas del día, no siempre por las distancias y los costos para comunicarse les es posible por medio de llamada, pero sí también tienen oportunidad de hacerlo por medio de correo electrónico. Y este tema es de vital importancia porque nos permite conocer un poco más qué está sucediendo en las realidades de esas otras personas, qué es lo que están viviendo. Y bueno, las líneas también han permitido esta práctica como muy noble, sobre todo durante la pandemia o en momentos en los que no es tan fácil acceder a un recurso de apoyo emocional o psicológico, nos ha permitido tener contacto con personas que están en otros lugares y poder escuchar y saber un poco más de lo que les ocurre. Por lo tanto, pues es como muy valioso lo que nos mencionas, porque creo que incluso como profesionales es súper importante tener en cuenta todos los duelos, todas las pérdidas y cambios a los que se enfrenta una persona en una condición de inmigración. Por acá nos preguntan, nos dice, cuando muere mi ex, tengo malos recuerdos, ¿qué hacer? O sea, No sé si una expareja estando no dice más, dice que María del Carmen Campos nos dice por acá, ajá, solo nos dice: "Cuando muere mi ex y tengo malos recuerdos, ¿qué hacer?", pero no nos dice si se encuentra en otro lugar o en otro país. Y ya. ahí hablaríamos de los rituales, ¿no? También yo trabajo mucho con pacientes ya hablando más de duelo, porque también me especializo en duelo y trauma. Trabajo mucho con el tema de soltar, ¿no? Y entonces ahí podemos hacer muchos rituales como lo son cartas, las cosas que no se han dicho que me hacen sentir que sigo bloqueado o estancado con esa persona, meditaciones que también me ayuden, ¿no? Como a soltar esa persona desde el perdón, desde la gratitud, porque hay algo que seguramente te dejó, te enseñó, desde el agradecimiento de lo que sí fue,
¿no? Desde también soltar el resentimiento. Creo que independientemente de la relación que se tenga con esa persona, es por un lado honrar esa vida y por el otro lado, como tal vez si hay cosas sin cerrar, darles espacio a esas emociones, ¿no? Porque si no, no dejo ir a esa persona y también solamente estoy recordando lo malo. Muy bien, te agradezco mucho esto que nos compartes. También pude ver, un poco retomando todas estas estrategias, que tú estuviste o has estado llevando un diario personal, en todo este proceso de tu propia, inmigración, estuviste escribiendo un diario. ¿Consideras que esta podría ser también una práctica terapéutica? Sí, totalmente. Trabajo mucho con técnicas narrativas, entonces la escritura la creo básica y creo que cuando escribimos algo, lo sacamos del desorden y del caos que a veces existe en nuestra mente y podemos verlo de frente y eso nos da más perspectiva. También es una manera de desahogar y también es una manera de ver tal vez cuando caemos en un autodiálogo negativo, catastrófico y como decimos, ay, no, está como súper feo lo que estoy escribiendo, ¿no? ¿Qué más hay? Entonces sí creo que la escritura es una herramienta que nos permite conocernos y entender mejor lo que estamos sintiendo y procesarlo también, porque lo pongo en un lugar. Muy bien. Bueno, les quiero dar también, les vuelvo a mostrar la imagen del libro que estuvo apareciendo, se llama Ni de aquí ni de allá. Les doy mi experiencia como lectora del libro. La verdad es que es de lo más completo que he leído últimamente. Se me hizo un texto muy actual, muy completo en relación a que habla acerca de la experiencia de las personas inmigrantes, habla acerca del duelo migratorio, pero también nos aporta herramientas, como bien lo comentaste, los rituales para superar este tipo de cosas. También nos habla un poco de la mirada compasiva hacia uno mismo, hacia una misma, al tomar nuestras propias decisiones, el trabajo con la culpabilidad que también se puede llegar a despertar. Algo que también me pareció como súper importante es como toda esta mirada que haces durante algunos capítulos del libro al hablar de la resiliencia, de enfocarnos sobre lo que sí hay y no enfocarnos solamente en lo que no hay o en lo que se ha perdido. Ver la situación de crisis como una oportunidad de crecimiento, como una oportunidad de replantearse, de actualizarse, hacer frases de autoafirmación, ¿no? En Ujú, donde nos vayamos recordando el objetivo siempre y tengamos a la mano el objetivo de para qué hicimos este cambio tan importante, porque es verdad que en algunas ocasiones durante la crisis podemos perder de vista cuál fue el principal objetivo por el que decidimos tomar este cambio o esta decisión. Eso me pareció muy importante. Me encantó que en el libro nos compartes tu experiencia, nos compartes experiencias de tus consultantes, hombres, mujeres, cuidando obviamente guardar la confidencialidad de sus datos, pero todo lo que nos comentas es muy valioso, muy interesante, porque además en el libro no solo vamos a encontrar contenido teórico, vamos a encontrar vivencias reales de personas que han acudido a consulta contigo, que te han contado cómo les va en otros países, qué fue lo que dejaron en sus países de origen. Tú también nos compartes, por eso pude como ver esta parte de la escritura de tu diario personal, nos compartes muchos fragmentos de tu propio diario personal y cómo elaboraste todos estos retos a los que se enfrenta una persona inmigrante. Incluso, pues, el tema del sueño, que también es otro tema que a lo mejor ya no mencionamos tanto acá, pero también esta parte del cambio de horario. ujú. Les comento que en este momento Irene, pues, súper linda, nos está acompañando desde España a ya la 1, casi las 2 de la mañana para ti. Acá en México, casi las 7 de la tarde. Yo te abrazo desde acá virtualmente. Me da mucho gusto que pudiéramos coincidir. Coméntanos, Irene, dónde te podemos seguir, dónde podemos verte, escucharte, dónde podemos saber más de tu contenido. Muchas gracias. No, gracias a la invitación. Ni tengo sueño de que he estado bastante, no sé, contenta, cómoda en la entrevista, así que muchísimas gracias. Bueno, pues me pueden encontrar en YouTube como Mentes en Equilibrio. Ahí tengo un canal en donde hablo de salud mental, emocional, relacional y migratoria. Hay una playlist tanto para migrantes, psicología para migrantes, en donde
compartiré parte de esta entrevista y comparto otros videos, otros contenidos de interés para la salud emocional de los migrantes y también una de parejas multiculturales, en donde ya es contenido más específico para parejas que son de diferentes culturas y nacionalidades. Estoy en Instagram como Mentes en Equilibrio y como Amar Sanamente. Tengo 2 cuentas, una especializada en relaciones de pareja y en sanar heridas tempranas para relacionarnos efectiva y sanamente, y la otra en donde hablo sobre salud emocional, pero sobre todo también sobre salud migratoria. Y bueno, estoy en Facebook también con las mismas redes, Mentes en Equilibrio, Amar Sanamente, y en mi página www.mentesenequilibrio.com. Ahí, con mucho gusto. Muchísimas gracias por compartir. Todos y todas te agradecemos desde acá, desde México. Nos da muchísimo gusto escucharte. Fue un placer escucharte, leerte, ir sabiendo un poco acerca de tu experiencia en el tema. Esperamos que no sea la última vez que te tengamos por acá, que te tengamos más ocasiones para hablar de este tema y de todos los puntos que lo involucran. El día de hoy, pues, estamos, acá, ya terminando el programa. Si quieren volver a ver esta transmisión, va a quedar grabado en nuestra página de internet www.simisae.com.mx. Si consideran que este tema le puede ser de utilidad a alguna otra persona, lo pueden compartir. Por acá, Francis Peña dice: "Qué tema tan interesante, lástima que apenas pude entrar". Francis, el programa va a quedar grabado, lo puedes checar, lo puedes ver en cuanto tengas un ratito, una oportunidad o un tiempo libre. Les pedimos que nos ayuden a compartir este programa. Lo importante es que esta información puede ir llegando a más y más personas y que tanto a personas que viven la experiencia como a profesionales de la salud mental nos pueda ayudar a ampliar nuestro panorama, nuestra visión y sensibilizarnos respecto al tema. Les invitamos a que se sigan comunicando a nuestra línea telefónica de atención psicológica. Si alguien se identificó con el tema y quieren platicar un poquito más, pueden llamar al 800-911-3232. También pueden contactar a Irene, que ya nos comentó en qué lugares o de qué forma podemos ingresar a sus redes sociales y podemos ver un poco más de su contenido. También pueden ver durante los cortes comerciales que tuvimos del programa, aparece la imagen del libro. El libro es Ni de aquí ni de allá, lo pueden encontrar por plataformas virtuales o también comentaste por Gandhi o también pueden contactar a Irene. Es un libro bastante completo, vale la pena revisarlo, leerlo y tenerlo en casa. Les agradecemos a todos y a todas que hayan estado el día de hoy por acá. Les mando un fuerte abrazo. Les invitamos nuevamente a que nos escuchen el próximo jueves en punto de las 6 de la tarde. Vamos a tener otros temas de interés común. Todos los martes y jueves en punto de las 6 de la tarde estamos teniendo transmisiones completamente en vivo. Irene, muchísimas gracias por estar acá. Que descanses, que tengas linda noche y te abrazo desde México. Muchas gracias, un abrazo grandote por allá y esperemos que sea de mucha utilidad este programa y sea un abrazo virtual para otros migrantes. Gracias por el espacio. Bye.